Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, que ustedes y nosotros lleguemos al punto de encuentro, la cita diaria que seguimos teniendo con nuestros invitados sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. De igual manera, a ustedes que nos permiten el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, a la distancia, quienes a través de las redes sociales permanentemente nos envían sus sugerencias, comentarios, opiniones, cordialísimo saludo. De la misma manera, a quienes en los sistemas, en las diferentes provincias, hacen posible, retransmiten esta parrilla de programación del Canal 2 de Digital, cordialísimo saludo. De la misma forma, ustedes tienen una oportunidad acá para lo que tiene que ver con temas eminentemente culturales, educativos, recreativos, folclóricos, gremiales, en todos los aspectos a donde se inmiscuyen a comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, de población en general, buscando primero la participación de esas comunidades, segundo, un mejor estar de ellas mismas. Si a bien lo tienen, nos pueden contactar para que nos hablen de todo lo pertinente al WhatsApp 316-747575, 316-747575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que a partir de este momento nos acompañen en los temas que vamos a abordar en el día de hoy con nuestro invitado. Vamos a hablar precisamente para resaltar ese talento, esa creatividad, ese ingenio de quienes vienen precisamente realizando una serie de actividades en la cultura, en las artes plásticas, en la música, en fin, en muchos aspectos de los cuales pues es parte de nuestros arraigos de región, de país, y que en la medida de nuestras proporciones tratamos de mostrar. Hoy nos acompaña el maestro Justo Pastor Jaimes, artista plástico, de igual manera como un declamador en lo que tiene que ver con la literatura, esa poesía rústica, de esa poesía costumbrista, en fin, y lo hemos invitado precisamente para que ustedes también disfruten de lo que es ese talento. Pues maestro Justo Pastor, bienvenido aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Gracias, don Luis Eduardo. Primero que todo, buenos días. Quiero darle las gracias por la invitación. Quiero darle las gracias por esta oportunidad que me da. Quiero darle las gracias a Guanevisión también. Y me siento muy honrado de estar acá. A ver, vamos a tocar dos temas de los que precisamente usted está... de lo que tiene que ver precisamente las artes plásticas, como lo decíamos anteriormente, y la parte ya que tiene que ver con la literatura, que tiene que ver con la parte artística, con la declamación. A ver, hablemos de Justo Pastor, el artista plástico. ¿De dónde, cuándo incursiona usted precisamente en la pintura, en todo lo concerniente a lo que es los pinceles, en fin? Bueno, don Luis Eduardo, le cuento de que desde muy temprana edad, cuando yo estaba haciendo mi primaria, yo me di cuenta de que yo tenía un talento en comparación a mis compañeros en dibujo. Mis compañeros me pedían el favor de que les hiciera los dibujos porque yo no era capaz de hacerlo, entonces yo les colaboraba mucho. Y así poco a poco me fui dando cuenta y comenzó a gustarme el dibujo. Cuando eso salían mucho las caricaturas de Batman, Calimán, Tarzán, Superman, esos cuentos que leíamos en ese entonces, y a mí me gustaba dibujarlos. Yo tenía un cuaderno y yo los dibujaba, y las personas que me veían, una misma profesora que yo tuve en el colegio, me decía que quién me hacía eso, que mi papá dibujaba bonito. Y dije, no, eso no lo hace mi papá, eso lo hago yo. Me dice, ¿verdad, Jaime? Yo le decía, sí, eso lo hago yo. Y así fue transcurriendo el tiempo, y conocí a un señor, Jaime Alba, que ahorita es un artista plástico grandísimo, cuando eso le estaba empezando. Y él me vio los dibujos. Y él me dijo, ¿usted por qué no empieza a pintar? Yo le dije, no, es que estoy pintando. Me dijo, no, eso no es pintura, eso es dibujar. Empiece a combinar colores, empiece a trabajar con óleos, con acrílicos. Hágase su bastidor, póngale su
su lienzo y si usted necesita técnicas, yo le enseño. Entonces yo fui a la galería de él y me di cuenta de que tenía unos dibujos, unas obras muy bonitas, entonces me llamó mucho la atención. Pero yo no me metí de lleno a eso, porque yo tenía otro arte, sí, yo tenía que estudiar, tenía que trabajar. Cuando yo trabajaba en joyería, yo terminé mi primaria y seguí en mi secundaria, pero yo estudiaba en el INEN. ¿Acá en Bucaramanga? Aquí en Bucaramanga, sí. Yo estudiaba mediodía en el INEN y mediodía me iba a trabajar en joyería y cuando me quedaba tiempo, me dedicaba a la pintura, porque la pintura la tomé como un hobby, me gustaba. Como un pasatiempo. Sí, como un pasatiempo. El tiempo libre. Como y me gustaba cuando yo cogía, pongamos el pincel, y llegaban y me decían, uy, eso es Julano. O sea que sí, yo me daba cuenta de que yo no lo hacía mal porque la gente sabía que era lo que yo estaba haciendo. Relacionaba. Ajá. Y la gente sabía. Entonces eso a mí me fue haciendo crecer como el ego, haciendo crecer como las ganas y comencé a pintar. Seguí así, yo pintaba, como le digo, no constantemente. Dejé un poco la pintura, porque fuera de la pintura me ha gustado declamar, me ha gustado la música, la balada, y también me le dediqué un poquitico a aprender poemas. Y desde tardino, yo desde niño, porque cuando yo tenía 9 años, teníamos un grupo de villancicos de mi familia, porque mi familia todos canta. Con el tiempo supe que mi papá imitaba a Pedro Infante, ¿sí? Mi papá nos dejó el legado. Y entonces me dediqué mucho al arte musical por parte de mis hermanos, de mi familia. Y con el tiempo después, un tiempo después, conocí al señor Guarnizo, un gran pintor también, que estaba radicado en Florida Blanca. Todavía un televidente asiduo de este programa, ¿sí? Al maestro Guarnizo, un cordialísimo saludo. Bueno, mis saludos para el profesor Guarnizo y mis saludos para Jaime Alba. Han sido mis dos tutores. Guarnizo también me enseñó muchas técnicas. Me acuerdo que me enseñó la línea horizontal, me acuerdo que me enseñó la mancha, me enseñó lo claro, lo oscuro, las luces. Me enseñó muchas cosas técnicas porque yo era empírico. Sí, a mí me gustaba. Y ahí me quedé pintando, ya comencé a mezclar la pintura con la poesía, con la declamación. Porque como le contaba, cuando yo era niño, fuimos a una Navidad, fuimos a la Quinta Brigada, en el grupo de mis hermanos. Yo era el menor de mis hermanos. Éramos 5 hermanos y cantábamos villancicos, teníamos un grupo y yo vi que allá habían unos niños que declamaban. Yo los miraba. Y dijeron que salga aquí un niño para darle un premio, pero tiene que así cantar o declamar. Entonces una vecina que iba conmigo me cogió y me dijo, vaya, y me mandó para allá. Yo fui allá, yo canté ese día. Perdón, me gustó mucho lo que se sintió, lo que sentí cuando lo aplaudían a uno, cuando lo alzaban. Entonces fue pasando el tiempo, mis hermanos todos cantaban. Y yo dije, yo quiero ser diferente a mis hermanos, pero yo sabía que yo tenía el talento. Entonces, una vez escuché un poema del Indio Rómulo, cuando yo estaba en el colegio, yo tenía como 12 años, y me gustó, que nunca se me va a olvidar, ¿por qué no tomo más? Se llamaba el poema. Me gustó y me lo aprendí. Y después seguí y me aprendí El Duelo del Mayoral, que es otro poema. Y con el tiempo me aprendí uno de los mejores poemas, creo que es el mejor poema que existe para mí, que se llama El Brindis del Bohemio. Y así comencé yo a escalar en la declamación. Y en la pintura, ¿con qué continuó precisamente ya después de usted tener las bases, como usted lo manifiesta, ese talento de la caricatura, en fin, de... Bueno, lo de la pintura, después volví a encontrarme con el maestro Jaime Alba. Ya él me llevó allá a que le ayudara a darle clases a unos niños, a unos alumnos que él tenía. Y me da pena decir, pero es que la pintura y el arte casi que no lo patrocinan aquí en Colombia, entonces uno a veces se desmoraliza. Pero como va con uno en el corazón y en el alma de uno, uno continúa. Yo comencé a hacer mis pinturas y a guardarlas. ¿Recuerda la primera pintura que usted hizo?
Sí, fue un bodegón. Ajá. Fue un bodegón, unas frutas con un jarrón sobre una mesa. No se me olvida, esa pintura se la regalé a una hija. Todavía mi hija la tiene, la conserva. Perdón. A todos mis hermanos, a la mayoría de ellos, les regalo una pintura. Mis hermanos, mis cuñados, toda mi familia tiene, en alguna parte tienen una pintura mía. Entonces yo sigo incursionando en la pintura, hago mis pinturas, las guardo y las tengo. Pues yo no me he beneficiado de las pinturas, pero yo lo hago porque me gusta. Porque me gusta. De vez en cuando alguien me dice, necesito que me pinte, por ejemplo, he pintado Barichara, he pintado Chicamocha, y a veces las negocio, pero más que todo las tengo es para regalarlas, para coleccionarlas. Ahorita en la actualidad tengo varias pinturas en... ¿Qué técnicas, maestro Justo Pastor? Yo utilizo el pincel para difuminar, utilizo la espátula, también hago espatulados, hago paisajes, hago rostros, ahorita a la gente le gusta mucho el abstracto, ¿no? Sí. Entonces es como más sencillo para hacer, ¿no? O sea, en mancha, espátula, pincel plano, pincel redondo, pincel de abanico, y eso es lo que ahorita está pegando. Desafortunadamente, el artista, los que trabajamos a conciencia, no nos va tan bien como el que trabaja por ¿cómo le digo yo? Por cantidad, ¿sí? Porque uno hace una obra, ¿sí? Uno hace una obra, pero hay personas que copian esa obra y la sacan en foto y la sacan 20, 30 veces, entonces ellos les va un poquito mejor que uno. Pero de todas formas, comercialmente, no está uno, o sea, yo no vivo de la pintura en sí, me gusta porque la llevo en el alma, me gusta pintar, me gusta plasmar una cosa. Yo veo, pongamos un rostro, veo un nieto mío, me gusta pintarlo, regalarlo, miren, y ellos viven muy agradecidos. Es el motivo, es la inspiración en ese instante. Sí, a mí me gusta esto, plasmar lo que me gusta. Y por ejemplo, yo salgo, por ejemplo, con alguien, con un amigo, una amiga, un primo, un sobrino, y pasamos por algún lado y me dice, ay, a mí mucho gusta ese paisaje. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo plasmo, voy, lo dibujo, lo busco y le digo, mire, ¿usted sabe qué es eso? Ay, o sea, para mí es más satisfactorio ver la gente satisfecha, que la gente sienta lo que yo quiero que ella sienta. Hacer sentir la gente lo que yo quiero sentir. A ver, maestro Justo Pastor, precisamente cuando usted me habla del paisaje, me habla de lo abstracto, a veces quienes dicen, pues lo abstracto, argumentan que le dejamos, dicen algunos artistas, pensar, imaginar allá a la persona que está apreciando esa obra. Cuando se habla de unas obras concretas, pues reales, pues dicen, los encajonamos. La persona no puede ir más ahí de lo que está palpando ahí esa figura. No sé hasta dónde, pues son dos estilos, ¿no? En el cual la una le deja libertad a la persona que aprecia la obra y la otra, pues, es esto lo que yo presento. Sí, lo que pasa es que si uno, por ejemplo, termina una obra, por sobre todo un abstracto, uno llega y lo hace, ¿no? Lo termina. Uno llega y lo analiza, lo mira, ya llega uno más o menos al punto que uno quiere y uno dice, bueno, terminé. Ese cuadro o esa obra hay que ponerla allá una parte donde uno no la vuelva a tocar, porque si uno vuelve y vuelve y la ve, ay, voy a hacerle esta otra cosita, este arreglito. Y después uno se queda mirando, ay, voy a hacerle este otro arreglito. Y termina uno haciendo cosas que uno no se imaginó. Y a veces pues le sale muy bien, ¿sí? Pero siempre, eso sucede en todo, en un paisaje. En un paisaje uno, por ejemplo, hace la montaña, hace sus flores, y a lo último dice, ay, aquí le queda bien una orquídea, que ya no está en el argumento que uno tenía, ¿sí? Pero si todos los días yo veo una obra que yo he hecho, todos los días le hago algo. Le va agregando. Sí, Tal vez me hace recordar, sí, maestro,
Justo Pastora Jorge Iván Arango, ¿no? José Iván Arango, estuvo acá en Piedecuesta, el del Sí. mural de Cañaveral. Sí, señor. Una obra que plasmó en su imaginación y que hizo todo el proceso, pero lo que decía, constante y permanentemente, diariamente veía, le agregaba más a esa obra, porque Sí, era así. una obra de un sepelio de un personaje de Piedecuesta, Luis Enrique Figueroa Rey, y pintó todo ese escenario de lo que fue el sepelio, pintaba una serie de personajes que los incluyó allá, pero nunca la terminó. Me decía personalmente, Luis Eduardo, nunca terminé esa obra porque cada vez le agregaba algo, Sí. algo, y nunca. No, no Se pasa. murió y no la terminó. Dejó esa obra inconclusa, ¿no? Eso nos Es lo pasa, que hace referencia a usted tal vez, Sí, ¿no? sí. A diferencia de una obra cuando es concretamente ya la terminó y así quedó. Sí, ¿sabe cuál es la diferencia, don Luis Eduardo? La diferencia es que, como le digo, casi a todos los artistas nos sucede lo mismo. Terminamos la obra y si pasamos por allá al otro día, a los 2 días, y volvemos y le hacemos algo. ¿Por qué? Porque es que esa obra es de uno. Pero a veces, cuando le dicen a uno, hágame esta obra, hágame el favor y píntemela, entonces uno sabe que no se puede salir de los parámetros. ¿Sí? Entonces uno tan pronto la termina, se la entrega a la persona que la pidió y sale de la presencia de uno, entonces uno no vuelve a tocarla. Pero si yo, por ejemplo, a mí me ocurrió, yo tengo, por ejemplo, 15, 16, 20 obras en la casa que las hice hace 2 años, 3, 4, 5 años, y a ese espacio me quedo mirándola y cojo el pincel y le arreglo algo. Y eso va en uno, no sé, a casi a todos nos sucede eso. A ver, hablaba que en días pasados con otro artista y me decía, tiene obra de como un seriado, ¿no? Sí. En este momento me decía un seriado de más de 10 años que los tiene en su Sí. colección y cada vez más le va agregando otra obra, pero Sí. nunca las termina. Me Nunca dice, las no sé dónde termina. termine, no sé dónde va a terminar este seriado, ¿no? A ver, maestro, la técnica que usted dice que emplea, los materiales que emplea, ¿no? Que eso también da creatividad al Claro. artista, ser recursivo también, no solamente en la imaginación de lo que va a plasmar en la obra, sino también el ser recursivo Sí. a los materiales. Sí, hay muchas ocasiones. Uno, por ejemplo, lo normal son los pinceles, la espátula, el óleo, aceite de linaza, el secador, la trementina. Es lo normal, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, usted necesita darle... ¿A dónde hay referencia, maestro? A veces se habla de la obra mixta, entonces da pie para eso, para emplear ahí técnicas y lógicamente materiales. Por eso, por ejemplo, para una textura, que usted no tiene un pincel ni nada, entonces usted puede ayudarse con un palillo, con un pitillo, con un bombril, con un cepillo de dientes, o sea, para dar texturas, ¿sí? Y usted sabe que la experiencia hacia el maestro, ¿no? La costumbre. Casi que en todo en la Sí, vida, en todo. maestro. Entonces uno quiere darle una textura, por ejemplo, a una rosa, ¿no? Que aquí me quede con gotas, que aquí me quede seca, que entonces uno saca, busca un pedacito de papel higiénico, lo pasa, lo unta, ya no va a untar óleo, sino va a untar simplemente trementina para limpiar, porque al limpiar también da la textura. O sea, esas técnicas se las enseña a uno es la práctica, la práctica. Pero hay muchos recursos. A veces uno usa rosa, a veces uno usa azúcar para darle ese áspero, ¿no? Ese áspero. Es decir, en ese proceso está constantemente un laboratorio, ¿no? Un laboratorio señor. precisamente Y todos los días se aprende con los algo. catalizadores, con todo lo que concierne para tratar de hacer algo diferente, ¿no? Sí, claro, para salir de la rutina. Dijo Cantinflas lo mismo, pero diferente. Vea, y créame que todos los días aprende uno algo. Todos los días. Así sea en lo que uno mismo hace. Todos los días se aprende, todos los días se vuelve uno más técnico, más práctico. Acorta el tiempo porque ya sabe uno qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Y sale uno de muchas, uno soluciona mucho. Uno aprende a solucionar muchas cosas. No tan solo en el arte, sino en la vida. A ver, maestro, los motivos de los cuales plasma la obra, en qué se inspira y qué es lo que más característico usted dentro de ese proceso de artista plástico ha plasmado. ¿Qué motivos? Motivos. A ver, empiezo. Yo por naturaleza soy muy romántico. Toda la vida me ha gustado la buena música balada,
A veces la tristeza, la melancolía me inspira. Me gusta la belleza. Me gusta la belleza, sobre todo la belleza de la mujer, la belleza de la naturaleza. Cuando yo me levanto, a veces que salgo y me paro en la ventana y veo la aurora, el amanecer, ¿sí? Eso me da a mí una inspiración grandísima. ¿A mí qué me motiva a pintar? Como ya le decía antes, que mis obras, que mi pincel le dé alegría a la gente. No me gusta hacer obras tristes. Me gusta el paisaje, un paisaje, un atardecer bonito, un mediodía. Me gusta hacer un rostro sonriente. Me gustan las cosas positivas. El maestro Justo Pastor Jaime Jaimes es nuestro invitado en el día de hoy a El Magazine de Noche. A ver, maestro Justo Pastor, precisamente pues cuando usted dice para plasmar la obra, antes pues hacer la maqueta correspondiente, en fin, todo lo pertinente, manchar, bueno, todo el proceso que ustedes como artistas realizan, ¿utiliza la fotografía o el disco duro de allá grabando? Ambas cosas. Sí. Ahí hay que utilizar ambas cosas. Hay más cosas porque, por ejemplo, ahí, como le digo, cuando es paisaje, cuando es abstracto, pues no necesita uno tanta fotografía, pero cuando es, por ejemplo, un rostro, sí necesitamos tener un reflector, ¿sí? Un reflector para ayudar. Cuando se puede dibujar, a veces uno hace triangula el lienzo. A veces lo triangula uno, trabaja uno con cuadrícula, trabaja uno primero con lápiz. Hay unas obras que son difíciles, que le toca a uno dedicarle mucho tiempo. Hay obras que uno las hace en 6 días, 5 días. Hay obras que uno dura 2 meses, 3 meses, también depende. Pero sí, se utiliza la fotografía. Me refiero, maestro Justo Pastor, precisamente a un paisaje. Pues lógicamente hace la fotografía, ¿no? Y de ahí lógicamente, si pudiésemos decir, transcribir esa foto, lógicamente con los ajustes, con la imaginación, en fin, a eso es como un recurso. Sí, claro. A veces se utiliza la fotografía para hacer el croquis, ¿no? A veces uno hace un diseño y va trabajando sobre ese diseño y a veces viene de la mente de uno. La característica suya, me dice maestro Justo Pastor, pues el paisaje, la figura humana. La figura humana es más difícil, más complicada, pero créame que es más bonito. Porque a veces cuando se habla de la parte paisajística, pues a veces necesita incluir en ese paisaje la figura humana, entonces así que va de la mano, ¿no? Manejar esos dos motivos, ¿no? El paisaje como tal y lógicamente para la figura humana incluirla ahí, por ejemplo. Sí, a ver, que pues regularmente incluir personas en un paisaje no es difícil. Cuadra, como que dice popularmente, no cuadra. No, y si a uno la mete, pues no es difícil porque forman parte del paisaje. Y allí no va a hacer unas expresiones de rostros, ¿no? Sino simplemente hacer las siluetas. Sí, hace uno las siluetas y las acomoda en los escaños, si hay escaños en el paisaje. Si hay la incluye ahí, como se la incluye. A diferencia cuando se hace la imagen humana como tal, la figura humana como tal, ¿no? Ahí sí ya complique. Lo que tiene que ver el dibujo, ¿no? Los trazos es importante. Sí, claro. Casi que en todo pintor, ¿no? Sí, con señor. todo artista plástico, ¿no? Sí, señor. O habrá excepciones de que... Hay gente que no necesita dibujar porque ya se especializan en eso, ¿no? O sea, únicamente todos los días van a hacer lo mismo. Entonces, como le digo, la experiencia, ¿no? Pero cuando uno hace muy de vez en cuando un rostro, uno le toca recurrir a dibujar. A dibujar a lápiz, hacer una cuadrícula, hacer ciertas técnicas para que las cosas le funcionen. Lo más reciente, ¿qué está pintando en este momento el maestro Justo Pastor? Estoy pintando el árbol de la vida. Es un árbol que tiene muchas ramas y en cada rama tiene un color, una fruta con colores y se extiende sobre un lago.
ahorita no tengo aquí no tengo la foto. Y es una obra muy hermosa, que en sí le trae a uno mucha paz, mucha esperanza, mucha alegría. Es una obra que la quiero mucho y eso es lo que ahorita estoy haciendo. A ver, maestro Justo Pastor Jaime Jaimes, ¿cree haber logrado una obra característica o está en ese proceso en que en cualquier momento la logra como tal, la que usted pues, allá en su consciente o en el consciente ha buscado plasmar? Claro, el rostro de mi señora, de mi esposa. ¿Ya la logró o la estaba buscando lograr? No, ya la logré. Ajá. Ya la logré. Hace muchos años tengo unas nietas que son mellas. Ahorita ya cumplieron 16 años. Cuando ellas tenían 5 años, yo las pinté. También otra obra que la logré. Es más, yo creo que el 40 o 50% de las obras que yo he hecho, las he hecho terminadas, satisfactoriamente. Gracias a Dios me dio ese pequeño talento y me ha dado muchas alegrías, muchas glorias. A ver, en esta diversidad que hay también de las artes plásticas y ustedes como artistas, maestro Justo Pastor, ¿qué identifica precisamente el sello, la identidad de Justo Pastor Jaime Jaimes como artista? ¿Qué lo identifica? ¿En artes plásticas? Sí, claro. ¿Qué me identifica? A ver, que tengo mucha seguridad en lo que hago. Mucha seguridad en lo que hago. ¿Se ve eso en la obra? Sí. ¿Cree verlo en la obra? Sí, claro, creo verlo en la obra. Y fuera que creo verlo en la obra, como vuelvo a, perdone que le reitere, que yo tengo un amigo Jaime que es un maestro, y cuando yo tengo cierta duda yo lo llamo a él. Ajá. Digo, Jaimito. Consultor. Venga. Sí, le digo, Jaimito, venga, míreme esto. Y él es un artista increíble. Además no todo el mundo tiene esa característica, la parte pedagógica, Sí. de transmitir sus conocimientos. Y que yo soy de una familia muy humilde, por esa razón yo soy humilde, ¿cierto? Yo no soy de los que hacen una cosa y creo que soy el único y me quedo perfecta, no. Yo busco las personas que saben, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú, ¿no? Yo siempre busco a mis amigos, a los que saben, y le digo, necesito una asesoría. Necesito que me comenten. Uno no se las sabe todas, No, como no se dice, en todo. Viviría uno muy engañado donde uno Sí, crea sí, que se sí. las sabe todas. No crea, y uno siempre, y así él, Jaime, que es un buen maestro de pintura y de artes plásticas, también me llama y me dice, ¿cómo me ve esta obra? Yo le digo, maestro, ¿la veo bien? Le digo, maestro, mire, bájale un poquito el tono a esto, póngale más sonrisa a esto, o sea, vemos detallitos, porque a veces uno no se las sabe todas. ¿Sí? Y eso es lo que me agrada a mí de la pintura, yo me identifico con eso. A ver, maestro Justo Pastor, a veces como anteriormente se evaluaba, ¿no? Al músico, al intérprete, pues de acuerdo a los trabajos que grabase en las salas de grabación, ¿no? Y que lógica, hoy ha cambiado totalmente todo lo que ha sido a través de la red, ya no necesita una disquera que lo promueva, ir inicialmente grabar y todo ese cuento que era también otro proceso. Hoy en día pues ha cambiado todo ese proceso en la parte del arte musical. Exposiciones del maestro Jaime, el maestro Justo Pastor. En la Casa del Solar, donde el señor Alfredo, él me dio la oportunidad en 2 ocasiones. ¿A nivel individual o colectivos? Individual, un colectivo y un individual. En el colectivo fuimos 4 artistas y fue mucha gente, póngale, para mí mucha gente, 60, 70 personas, porque en la parte individual también lo hice en 2 ocasiones y también me fue bien. Mis amigos me apoyan mucho. Por eso es que soy así. Yo soy así porque a mis amigos y a mi familia les gusta lo que yo hago. Entonces eso me motiva. ¿Qué significa para usted precisamente, maestro Justo Pastor, después de un proceso y lógicamente de etapas de la vida, precisamente haberse inmiscuido en el arte plástico?
las artes plásticas. Eso para mí ha sido muy importante. Ha sido una parte de mi vida y le agradezco a la vida, le agradezco a Dios porque, empezando, he tenido muchas glorias. He tenido muy buenos amigos, he conocido muy buenas personas. He conocido gente que de una u otra forma me admira. Se queda mirándome y me hacen entender de que yo tengo la capacidad de hacer las cosas, ¿sí? Y es que, don Luis Eduardo, es muy importante para uno como persona, como ser humano, saber que alguien que le enseñó a usted cosas, le admire y le respete las cosas que usted hace. O sea, que el maestro que fue de uno, ya lo ve a uno como un maestro. Es decir, que el alumno supera al maestro. Ese es, que el alumno Ajá. supera al maestro, porque Ajá. pongamos lo que Guarnizo y esos dos señores que yo admiro, siempre me miran y me dicen, eso está muy bien. Está muy bien, y yo digo, y yo les agradezco a ustedes. Yo los quiero mucho porque me enseñaron cosas que yo quería aprender. Y así fui surgiendo poco a poco. Dañé muchos lienzos al principio, me quedaban feos, me daba pena conmigo mismo y yo los desechaba y volvía, porque hay que insistir, en la vida no es fácil, la vida hay que insistir y los méritos hay que conseguirlos. ¿Dónde podemos conseguir obra del maestro Justo Pastor Jaime Jaimes? Tengo obras en el Colegio de Río Negro, Francisco Ramos, no me acuerdo cómo es que se llama. Tengo obras en donde Jaime Alba, él me tiene ya 4 obras, viejas, antiguas. Tengo en mi casa, tengo varias obras que, ¿cómo le digo? Todas son regaladas, donadas. ¿Sí? Ya cuando las he vendido, pues ya son para los clientes que tienen en su casa ya, ¿sí? Pero yo sí quisiera donarle una obrita. Gran formato y mediano formato, en fin, de acuerdo a la obra. A la obra, sí, como se han hecho. El formato normal es 60x90, ese es el formato que uno siempre utiliza. Sí. Ya cuando la gente dice, lo quiero más pequeño, he hecho obras de 1 metro por 1,50, grandísimas. Ajá. A ver, maestro Justo Pastor, hay una tendencia en estos instantes, pienso personalmente, ¿no? Ustedes que están en las artes plásticas, no sé si una escuela, tendencia, qué sé yo, de ustedes transmitir, vemos, por decir algo, en Bucaramanga, el área al maestro Jaime Alba, ¿no? Que ha seguido con ese legado de transmitirlo, sus conocimientos. Superarte. Vemos allá en Piedecuesta a Juan de Jesús Mancilla, a Jaime Patiño, en Florida Blanca al maestro Guarnizo y así. En algunos, como hay unos que solamente, pues lógicamente es para su taller, hay que respetar eso. Sí. Pero he visto últimamente ese legado de ustedes querer salir, de querer convocar sobre todo a niños, a adolescentes, para que se compenetren precisamente en el arte, como una tendencia he visto últimamente, de transmitir lo que ustedes conocen para otras personas. Sí, don Luis Eduardo, lo que pasa es que a nosotros, los veteranos, nos da tristeza ver la juventud de ahora. La juventud de ahora, no sé qué sucede, pero abandonan el arte y lo cambian por cosas malas, ¿sí? O sea, ya la droga, malas amistades. ¿Por qué cuando en la época de nosotros no existía eso? Porque a nosotros nos dictaban que obras manuales. Nos enseñaban a hacer manualidades. Manualidades, eso se está perdiendo. Y hay muchas cosas para emplear el tiempo en tiempo libre, o porque muchos de esas manualidades aprendían, se volvían artesanos, artistas, y aún viven de eso, claro, si pudiésemos decir como profesión, arte de oficio. Y es que eso es fomentar el talento, porque hay mucho talento. Lo que pasa es que no explotan a los jóvenes, a los niños. Exacto. Como decimos, el deporte no quiere decir que tiene que ser el ciclista profesional, que es el futbolista profesional, basquetbolista, como salud, como recreación. Y si se da, pues, ¿por qué no incursión en la parte profesional? Viva de eso. Claro, sobre todo como salud, porque es que el niño que se descuida se daña. De ahí que los quejamos y oye uno constante y permanentemente a los artistas, las políticas públicas, llámese municipio, departamento, que están, no porque quieran, en la obligación de promover todo lo concerniente a eso. A veces se ataca, maestro,
Justo Pastor, flagelos, pero ya cuando ya ha incursionado infortunadamente en esos flagelos ese chico, esa chica, ¿no? Cuando no se hace antes, Sí. para que ocupe el tiempo libre, para incursión en el arte, en el deporte, en fin, preventivamente, si pudiésemos decir, las políticas públicas de un municipio, vuelvo, insisto, un departamento, un país. Le voy a comentar algo, don Luis Eduardo. Últimamente han descubierto, y yo me he informado, de que todo ser humano que sabe un arte, o todo ser humano que practica un deporte, es menos propenso a enfermarse cuando ya sea veterano, porque ha mantenido su mente ocupada. El Alzheimer que está El ahorita, Alzheimer, Alzheimer sobre que está todo, ahorita. para allá voy, para allá iba. Para allá iba. Hay personas que dicen, ¿por qué mi papá o mi mamá, que es tan joven, tiene Alzheimer? ¿Y por qué don Julano, que tiene 15, 20 años más que él, no tiene Alzheimer? Porque ha tenido ocupada la mente en un arte. Eso también ayuda mucho. Claro, claro. Mucho para la Claro. salud. Si usted deja que su mente viaje para donde quiera, pues. Pero si usted tiene su mente ocupada en cosas buenas, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y la tengo ocupada. Por ejemplo, el Está arte. ejercitando la mente. Eso, sí. el que lee. Ajá. Lástima, ya se perdió, ya casi nadie lee por los medios. Al contrario, cuando deberían más facilidades, porque hoy recurrimos no cargar la biblioteca, Sí, libros, ahora es más tenemos fácil, acá, la gente pero no lee. lastimosamente podemos ingresar a cualquier biblioteca del mundo, lastimosamente, pues a Entonces- más menos. Estamos a través de Guarevisión, Canal 2 de Digital, en el Magazine de Noche, hoy con el maestro Justo Pastor Jaimes, artista plástico, también en lo que tiene que ver que su talento polifacético en lo que concierne a la parte de la literatura, a la parte del centro de los géneros literarios, más bien en ese aspecto. A propósito, es otra de las facetas del maestro Justo Pastor Jaimes, que es la declamación, ¿no? La literatura, Sí, sí, el sí. género literario que infortunadamente se ha perdido. ¿De dónde, cuándo también usted precisamente en lo que decíamos allá en el aula de clase, la declamación? Vea, pues créame que la declamación, siempre me ha gustado el arte y para mí la declamación es una parte del arte y me apasiona. ¿Por qué? Porque yo desde muy temprana Y va de la mano con la pintura, con el arte plástico también. Sí, claro. Sí, son una combinación que es la que me han ayudado a vivir. La que me han dado felicidad, la que me han dado paz. Y siempre van de la mano conmigo y ellas siempre van de la mano también. Yo, una de las experiencias que tuve a mi corta edad fue que cuando yo tenía 16 años yo ya me sabía 3 poemas. Porque yo desde sardino me gustó la poesía. Me fui para el ejército y estando en el ejército, en una Navidad se reunió la plana mayor, oficiales, suboficiales, soldados. Yo era soldado, ya no soldado, iba a cumplir 18 años. Y se hizo una tertulia o una reunión, sí. Y estábamos todos ahí cuando de pronto comenzaron allá los oficiales a hacer su presentación y todo. A los soldados no nos tuvieron en cuenta para nada. Y yo vi que salió un subteniente a declamar. Y yo me quedé mirándolo. Entonces yo le dije a unos amigos míos ahí, le dije, yo declamo mejor que él. Yo le dije a unos compañeros. Entonces, como hay compañeros locos, uno de esos compañeros llamó a un sargento. Le dijo, venga, mi sargento. Dijo que dijo, Jaime se está diciendo que mi teniente no sabe declamar, que él declama mejor que mi teniente. Entonces el sargento declamando, Jaime, ¿usted sabe declamar? Yo le dije, sí, yo sé declamar. ¿Usted es capaz de ir allá? Le dije, claro, yo soy capaz de ir allá. Entonces fueron y me anunciaron que hay un soldado de Bucaramanga, eso era en La Guajira, un grupo Rondón, que hay un soldado de Bucaramanga que quiere declamar. Entonces, que mi teniente coronel, que era el comandante, lo autoriza. Yo, claro. Y subí allá y era un 31 de diciembre. Y me dijo, ¿cuál quiere declamar? Le dije, voy a declamarle un poema para la ocasión. Me dijo, ¿qué poemas para la ocasión? Le dije, el brindis del bohemio. Me dijo, ¿usted se sabe el brindis del bohemio? Yo le dije, Del indio Rómulo, ¿no? el brindis del bohemio, sí.
de Lindo Sí, Duarte. Lindo Duarte. Sí. Y lo declamé y me aplaudieron. ¿Se sabe otra? Sí. Otra. ¿Se sabe otra? Sí. Bueno, ese día... Poesía costumbrista en ese momento. Sí, ese día para mí, mejor dicho, eso me sirvió en mi servicio militar porque siempre que había una fiesta, un cumpleaños y todo, me llamaban. Ganó puntos y ya... Sí, eso me ayudó también mucho. Y yo decía, ¿no? Después yo decía, mis hermanos todos cantan y ya van a una tertulia, a una reunión y todos, porque mis hermanos cantan, son unos artistas. Tengo una hermana que ella es la que me decía, Justico, ¿usted por qué no se le dedica al poema? Nosotros todos cantamos. Le dije, sí, todos cantan. Yo le digo, Justico, dedíquesele al poema. Entonces comencé a estudiar por cuenta mía. Yo nunca fui a una universidad. Yo todo lo leía, lo miraba. Autodidacta. Sí. Una vez un compañero me dijo, ¿usted ha estudiado teatro? Yo le dije, no. Pues que usted es un artista, me dijo, usted hace unas cosas, mi hermano, que yo lo admiro. ¿Y porque no ha participado en algún concurso? No. Yo tengo un hermano que está en la universidad y él me llevaba a la universidad a declamar. Mi hermano es ingeniero de sistemas. Me decía, vamos, a mí me gusta cómo usted declama y todo. Y así fui yo despegando, hasta que ya me vi fue participando en concursos. Un día me fui de turista para Río Negro, Antioquia. Me fui de turista. Y allá estaban cantando boleros y, en fin, un poco de cosas. Y nosotros estábamos todos sentados ahí en el piso de una noche. Porque todos los viernes de cada mes allá forman una tarima y llevan dúos y todo para que canten, para que la gente se divierta. Entonces, un señor de allá de Medellín me dijo, ¿por qué no hay declama? Le dije, no sé, no soy de por aquí. Y él fue y me anunció que un señor que viene, me subieron allá, declamé 4 poemas esa noche. Y eso es mucha maravilla, don Luis Eduardo, cuando usted se da cuenta que a la gente le agrada, que a la gente le gusta. Sentirse uno aplaudido por algo bueno que uno hace y que a uno le gusta hacer. Qué reto en ese momento, según lo que le decía su hermana, pues si los demás estaban de la familia, el más integrante de los hermanos, para mí es un reto, fue un reto también para usted. Sí. Estar también, no quedarse atrás, como se dice. Claro, sí, y entonces ya ahora mis hermanos me invitan, vamos, y agregan un poema a las serenatas o a las presentaciones. Sí. Y se le traemos es decir, algo nuevo. se convierte como lo era antes en las clases, ¿no? Los centros literarios que usted decía la profesora, usted canta, eso, usted declama y así eso, sucesivamente, sí. ¿no? Y se convertía en eso, el centro literario que lastimosamente pues ha perdido. Y también tengo conocimiento, maestro Justo Pastor, en algunas familias se conserva con motivo del Día de la Madre, estos días de fiesta, de reunión de familiares, precisamente en días pasados asistía a una tertulia familiar, sí, y claro. ahí llegaron algunos intérpretes de instrumentos. También muy bonita la tertulia donde tuve la oportunidad de asistir. Eso es integrar, articular también familia o empresas, qué sé yo, en la barriada, en la vereda, en fin. Eso es muy lindo, eso. Mis amigos les agrada cuando pasa tiempo que no nos vemos y de pronto una reunión para encontrarnos. Y lo primero, justo, un poema. Ajá. Mis amigos ya veteranos, que te criaron conmigo, a ellos les agrada y a mí me agrada más todavía, aunque a ellos les guste, ¿sí? Por ejemplo, lo que me dijo un señor argentino, hubo un concurso ahí en Confenalco, eso fue en el año 18, antes de la pandemia. 2018. Sí, 2018, antes de la pandemia. Hubo un concurso en Confenalco, yo estaba haciendo un curso en Confenalco. Yo había quedado desempleado, porque yo trabajaba en una empresa, yo había quedado desempleado, entonces Confenalco sacó un programa para los desempleados. Entonces yo estaba haciendo un curso ahí, cuando vi en cartelera concurso de declamación. Entonces, un curso de declamación. Voy a escribirme, me escribí. Ese año gané. Y era un mexicano, un argentino y 2 colombianos, el jurado, ¿no? El jurado calificador. Y ese año gané con una ventaja. ¿Por qué? ¿Por qué digo que yo llevaba ventaja? Porque se hicieron 3 eliminatorias, ¿sí? Y en las eliminatorias las personas declamaron el mismo poema en cada eliminatoria, ¿sí? Y yo declamé 3 poemas en cada eliminatoria
yo cambiaba el poema. Diferente. Claro. O sea, llevaba más repertorio como en la Claro, música. le llevaba una ventaja. Ajá. Le llevaba una ventaja grandísima. Y el señor, ese señor de Argentina, el que era jurado, se quedó mirándome. Me dijo, ¿usted cuántos poemas sabe? Le dije, me sé 27 poemas. Me dijo, ¿cuántos? Le dije, me dijo, yo no conozco, yo no puedo creerle que sepa 27 poemas. Yo le dije, sí, me sé 27. ¿De qué, por ejemplo, cuando hablamos de eso, de la declamación, de la poesía, qué poesía declama usted en ese momento y cuál ha seguido? ¿Cuál es lo fuerte del género que declama usted la poesía? A ver, el género mío es la poesía gaucha. Ajá. Decimos gaucha porque se la conocimos al indio Duarte, Antonio Comas, de Argentina, pero esa también la trajo el indio Rómulo en Colombia. La policía, También se conoce como costumbrista, ¿no? Costumbrista, sí señor. Y hay una clase de poesía que se llama poesía romántica, que también tengo unos poemas muy buenos que son españoles, ¿no? Perdón. De Manuel Benítez Carrasco. Como por ejemplo, hay un poema muy bonito que se llama Como Dios manda, que es uno de los poemas que a mí más me han gustado. A ver, de las costumbristas, así improviso, así a capela, como se dice, porque tal vez esta poesía es muy bonita. Tuve la oportunidad de asistir a varios eventos del indio Rómulo Mora Sáenz, que es el nombre de pila del indio Rómulo Augusto Mora Sáenz, el indio Rómulo. Sí, el indio Rómulo. Acá en el área, lo vi en Bucaramanga en un evento, precisamente una caja de compensación, en Florida Blanca, en Piedecuesta, una institución educativa en ese momento lo trajo para unos talleres y a su vez para declamación. A ver, pues vamos así de improviso una poesía, a ver, costumbrista. Del indio Rómulo, costumbrista. Del indio Rómulo. Vamos a empezar, por ejemplo, con este poema. Ahí sentado porque es bonita declamarla, estar Sí, allá con la sí. gesticulación, pero ahí, Bueno, listo. ahí de improviso. Bueno, listo, ahí. Alberto. Hay un poema que se llama Para mí todas son madres. Ajá. Y En el dice- mes de la madre, en el mes de mayo. Y dice más o menos así, dice, ¿y qué me importa a mí del mundo? ¿Y qué me importa a mí de la sociedad? La sociedad y el mundo me exigen que yo eche a mi hija de mi casa, porque me ha traído un nieto de regalo sin que nadie supiera. Vaya un pecado. Echar a mi hija de mi casa. ¿Pero cómo? Si no ha cumplido sus 14 cuando empezó a florecer la primavera. Que fue para el tiempo aquel en que el potro brincó los cabrestos para seguir la yegua. El toro rompió los alambrados y al trotecito se nos fue la perra. Echar a mi hija de mi casa. Echar a mi hija de mi casa porque me ha traído un nieto de regalo sin que nadie supiera. Si hasta el reptil ponzoñoso procrea con libertad en sus abrigadas cuevas, y el río serpentea libremente por ser hijo natural del corazón de la tierra, solamente la mujer tiene sociedad que la desprecia. Pero si esta maldita sociedad admite, permite y fomenta el cabaret, el mercado de las hembras. Allí en un bar nadie pregunta, oye, ¿esa mujer es mala o es buena? No. Allí el pudor es un mito y un chiste la desvergüenza. Allí el pedazo de seda tapan las marcas que han dejado las poleas, cuando esa mujer soñó con ser una madre honrada, trabajadora y buena. Bendita sea la mujer, benditas sean todas las mujeres del mundo que ante la sociedad que la desprecia, saben llevar bien alto el bello fruto de sus entrañas maternas. Madre mía santa que estás en el cielo, si vos, madre, tuviste la desgracia de ser igual que ellas, para mí 1000 veces madre y para mí 1000 veces bendita seas. Bueno, es realmente, aparte de todo lo que tiene el mensaje, ¿no? La letra, que eso es fundamental, como la buena música, igual que cuando hablamos de este género, de la poesía costumbrista, que tiene esencia, ¿no? Del indio Rómulo, ¿no? Sí, señor. Estamos a través de Buenavisión, Canal 2 de Digital, en el Magazine de Noche. Hoy el maestro Justo Pastor
Nos acompaña, ya entrando en la recta final, precisamente el polifacético, el artista plástico, el declamador, en fin. Me dice que viene participando o participaba en ese momento en esos convocatorias que se hacían, ¿no? Y Confenalco, algo Sí. que se ha perdido lastimosamente en las instituciones educativas. Yo pienso que dos expresiones en las cuales ayudaba mucho para la vida, para la cotidianidad, que tiene que ver la declamación y la oratoria, ¿no? Y lógicamente el escribir, que lastimosamente de donde se debería impulsar, de los centros educativos, pues lastimosamente se viene descartando lo que tiene que ver, sin contar con otros elementos que se requieren, ¿no? Sí, señor. Lastimosamente. A ver, maestro Justo Pastor, del indio Rómulo, del indio Duarte, ¿no? Y también me decía otros poemas de música romántica, ¿no? Sí, hay un poema que se llama Como Dios manda. Ajá. Es un poquito largo, lo podemos acortar o... Dice, ¿puedo? Sí, Dice, señores, yo me casé por la iglesia. Me casé como Dios manda, con un ramito de azahar mustio sobre la solapa, santiguando los pecados de un hombre que aguanta canas. Ella vestida de blanco, pureza certificada, con alfombra hasta la puerta, órgano miso y campanas, y un anillo de oro con una fecha grabada. Pero fue lo que Dios quiso por esas cosas que pasan entre hombres y mujeres, que nadie puede explicarlas. Ella perdió su camino de la noche a la mañana, pero a nadie le deseo ese tormento en el alma, la duda entre ceja y ceja como una fecha clavada, viendo irse de las manos algo que se nos escapa. Nunca le hice un reproche, nunca le dije nada, pero yo lo presentía y el corazón nunca engaña. Y un día nos separamos y ahí la historia se acaba. Y me quedé solo. Me quedé solo en mi casa, con un silencio de muerte y puertas empestilladas. Lo que pasé Dios lo sabe, que hay penas que no se acaban. Pero un día conocí a la otra. Sí, la otra. Esa palabra que sin tener filo muerde y sin ser cuchillo mata. La otra. Una mujer de la calle, con un corazón de oro y un amor puro, limpio y lindo y firme como el de una muralla. Sencilla, casta, risueña, trabajadora, una leona para defenderme y una hormiga para la casa. Y a esa le hice en la otra. A ella le hice en la otra como una espina que arde. Pero es la que sufre conmigo. Y es la que seca mis lágrimas y se funde en mi alegría igual que el oro en la fragua. Yo me casé por la iglesia. Me casé como Dios manda. La otra ni se ha vestido de blanco, ni le han tocado azahares, ni le han tocado campanas que a ella no le hacen falta para ser pura y sencilla, como una fuente sellada. como Dios manda. Como Dios manda. Letra, mensaje, en fin, todo lo pertinente. Pues maestro Justo Pastor Jaime, felicitarlo por su talento. Gracias. Ese artista íntegro que lógicamente pues es algo característico y que es uno de los motivos también a través de esta programación mostrar ese talento para que sirva de espejo, para que sirva que lógicamente dentro de incursionar en el arte, esa palabra tan amplia de la cultura, que es bastante amplia con mayúsculas, pues es importante. Maestro, ¿dónde podemos conseguir redes o algo en torno para cuando también, no sé, usted esté disponible para algunos talleres, para que a veces en algunas instituciones educativas o algunos entes
culturales o para cuando a veces, a pesar de muchas circunstancias, a veces hay instituciones que convocan a unas tertulias, Sí, qué sé yo, disponibilidad, ¿dónde podemos contactar al maestro Justo Pastor Jaimes? Justo Jaimes. El artista plástico, el declamador, en fin. Sí, me pueden encontrar en Justo Jaimes, en mi correo, ¿no? Ajá. 463 gmail.com. Ese es mi correo, por ahora, ¿no? Ajá. Y estaré muy atento y muy agradecido. Como también para conocer la obra, ¿no? Ya Sí, en la señor. parte del arte plástico. Pues maestro Justo Pastor Jaime, muy formal y que nos haya acompañado precisamente acá en el set del Magazine de Noche. A usted muchas gracias por la invitación, a Guanevisión, por la oportunidad que me da, por la oportunidad que me dieron, y ojalá estaremos en contacto y que Dios los bendiga y gracias por todo. De igual manera, a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, originándose la misma desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie, en la cuesta Santander, Colombia, Suramérica. A los diferentes sistemas de televisión de las provincias que retransmiten esta parrilla de programación, cordialísimo saludo. Ustedes tienen acá una ventana de opinión para quienes están liderando diferentes proyectos allá en la vereda, en el barrio, el municipio donde llega esta señal, temas que tienen que ver con la cultura, con el deporte, con la parte cívica, comunal, gremial, en todos los aspectos, si a bien lo tienen, para que nos hable precisamente de esa labor, inmiscuyendo a niños, a jóvenes, adultos, a población en general, buscando esa participación y un mejor estar de esas mismas comunidades. Si a bien lo tienen, nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación. Y ustedes y nosotros, mañana Dios mediante, estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.